Acá tenemos el ejemplo del exceso, de la estimación del exceso de mortalidad en 4 países europeos. Ustedes pueden ver desde el 2017 y hay una línea roja ahí que finalmente hay una gris que corresponde a esta mediana de las mortalidades esperadas en tiempos normales, y ustedes pueden ver que hay unas olitas periódicas que corresponden al invierno en el hemisferio norte, y obviamente lo asociamos con las muertes, el exceso de muerte asociado con la influenza estacional. Y como ustedes lo pueden ver, cuando llegamos a la primavera en Europa, este pico que es prácticamente simultáneo en los 4 países, que está claramente asociado con la pandemia COVID. Acá un ejemplo más preciso sobre el monitoreo Centinela en Inglaterra, en este caso, de la influenza. Un modelo muy similar al que está implementado acá con las redes IRAG, entre otros. Y ustedes pueden ver nuevamente este exceso de mortalidad calculada sobre la mediana aquí en azul, diferente entre temporadas y otras, entre el serotipo que esté circulando en el momento. Aquí vemos que entre 2017 y 2018 tenemos un pico, después está más estabilizado, pero obviamente ni bien pasó el invierno 2019, al inicio del 2020 tenemos este enorme pico acá que corresponde al exceso de mortalidad asociado con COVID. Y acá se expresa en número de casos. Vemos que la mediana oscila entre 10.000 casos prácticamente de exceso, y acá cuando ocurre la epidemia COVID estamos subiendo a 22.000 casos, o sea, un incremento de 120% en un país como Inglaterra. Acá una expresión diferente del fenómeno por semana. Comparación de varios países europeos, Estados Unidos de las Américas y 2 países andinos. Y podemos ver, y eso se asocia al tercer objetivo del monitoreo del sistema de alerta semanal que nos permite reaccionar. Ustedes aquí pueden observar que el color se vuelve más oscuro en función del porcentaje de aumento del exceso de mortalidad, el más oscuro siendo superior a 200% de aumento de mortalidad. Y acá vamos a empezar con el Ecuador. Se acordarán del episodio de Guayaquil, aquí lo miden mensualmente. Acá tenemos un exceso de mortalidad superior a 200%. Pero tenemos otros países como España y Gran Bretaña, por ejemplo. España empezó más temprano y tuvo un pico más temprano de algunas semanas comparativamente con Gran Bretaña. Ustedes pueden ver que aquí el exceso subió por encima de 100%. Y otros países como Italia y Francia, por ejemplo, acá nunca superó más de 100, estuvimos entre 50 y 100% en este país que conozco bien. Francia, por ejemplo, osciló entre 20 en mes de marzo, 40 abril y 50% el exceso en el mes de mayo. Esos son ejemplos que nos dan y nos permite visualizar la importancia de este indicador. Perú, que está en fase creciendo, alcanzó un exceso de mortalidad superior al 100%. Sería interesante ahora, en el mes de julio, ver de qué color está, pero sabemos que está en un color más oscuro. Es importante saber que también podemos analizar el exceso de mortalidad por grupos etarios. Acá tenemos el ejemplo en 24 países europeos de estas diferencias. Vemos que, y lo sabíamos, que el grupo de niños, bebés hasta jóvenes, de 0 a 14 años, no se ve muy afectado por COVID, y eso se visualiza acá donde no hay
un impacto directo sobre la mortalidad. Sabemos que los niños pueden estar afectados, sí, pero no de manera tal que pueda afectar un índice como el exceso de mortalidad. Cuando pasamos a una población más activa de los adultos jóvenes de 15 a 44 años, una población muy activa, muy social, sí sabemos que las personas se enferman, pueden desarrollar formas severas o graves, hasta críticas, y defunciones. Y vemos acá que sí hay un impacto a derecha durante las semanas y los meses COVID que conocemos. Cuando pasamos a los adultos de 45 a 64 años, empecemos a ver un impacto primero de las influencias estacionales con un exceso periódico ahí de mortalidad, y cuando llegamos obviamente a la temporada COVID, ahí sí tenemos un pico. Y este pico, también las olas asociadas con la influenza se ven afectados, y vemos y sabemos que el grupo de los adultos mayores son más afectados por COVID que otros. Otro interés de este instrumento, y también sabemos que puede monitorear los cambios y el exceso de mortalidad entre hombres y mujeres. En la mayoría de los países sabemos que los hombres están más afectados que las mujeres, casi el doble. Acá vemos un estudio en Estados Unidos, en 14 estados del mismo, más del 50% de las muertes en exceso se debieron a causas distintas del coronavirus. Estamos midiendo el exceso de mortalidad asociado directamente con coronavirus, indirectamente y otras cosas. Y vemos acá que el 50% de este exceso se debe a otra cosa que COVID. La otra mitad, por supuesto, se debe a COVID, ¿sí? Y cuando vamos a 5 estados con la mayor cantidad de casos COVID, vemos que hay grandes aumentos de exceso de muerte en causas que no son respiratorias. Esos son los efectos colaterales asociados con COVID. Y ahí encontramos un aumento del 96% para diabetes. ¿A qué se debe eso? El mal comer, la falta de acceso a los medicamentos, al monitoreo correspondiente, al aislamiento, por ejemplo. Enfermedades de corazón, infarto, y no hay servicio, no hay espacio para atención, o exceso de estrés. Y también falta de acceso a los medicamentos que se deben tomar diariamente. Enfermedad de Alzheimer, 64% de aumento. Abandono. Las personas libradas a su propia suerte, perdidas ahí y tampoco con acceso a medicamento. Por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares están asociadas con el aumento en casos de enfermedades de corazón, aquí un 35%. Es más, si nos concentramos en Nueva York, que fue el centro de una epidemia extremadamente agresiva, muy violenta, observamos que el aumento por exceso de muerte por enfermedades cardíacas supera o alcanza un 400%, y las diabetes un 350%. O sea que COVID no solo mata directamente, sino hay efectos colaterales que este instrumento permite analizar para la toma de decisiones. En conclusión, una medición del exceso de muertes más precisa. Este instrumento permite monitorear las causas de muertes, no limitada a COVID, sino las otras causas, y es un mecanismo transparente para informar a la población, a la comunidad científica, pero también para tomar medidas de salud pública basadas en evidencias. Permite mejorar y complementar los sistemas de registro de defunciones de un lado, pero también permite mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica y otros sistemas de vigilancia, como lo tenemos, que es el número de camas, las tendencias hospitalarias, etc. Permite un análisis puntual, lo vemos actualmente, hoy COVID, mañana eventualmente influenza o influenza pandémica, pero no limitada
a enfermedades infecciosas. Podemos monitorear eventos como olas de calor, sismos, algunos eventos asociados con conflictos, etc. El exceso de mortalidad permite caracterizar mejor la dinámica, el conocimiento sobre la enfermedad, sus efectos y también tratar de mitigar algunos elementos colaterales que podrían actuar en sinergias con el virus. Y finalmente ayuden a cuantificar y clasificar estas enfermedades, otras que sean infecciosas, no infecciosas, asociadas directa, indirectamente u otras cosas. Cabe resaltar que estamos apoyando la organización de un taller de capacitación dirigida a los médicos de las 32 entidades federativas del país para un mejor llenado, un llenado correcto de los certificados de defunción. ¿Por qué? Porque este instrumento, la calidad del mismo se nutre de la calidad de los datos que vamos a utilizar para las estadísticas que se van a presentar de ahora en adelante.